en muchos de sus libros, Attali usa muchísimo, es muy apegado a las metáforas. Y una de las cosas más importantes, una de las cosas que más utiliza es el tiempo. El tiempo es para él un valor esencial y yo creo que eso tiene mucho que ver con esto que comentaba Paco, estos 3.000 años agrupados en la mitad del libro y la otra parte llevada en los últimos 2 libros. Además, hacer una metáfora para cada una de las épocas del desarrollo del pueblo judío es a partir de los libros del Pentateuco, pues es realmente un derroche de erudición. Él habla, por ejemplo, dice en una parte, dice: por primera vez una cosmogonía no se vive como cíclica, no se da por objetivo el retorno de lo mismo, fija un sentido al progreso, hace de la alianza con Dios la culminación del tiempo, concede al hombre la elección de su destino, el libre albedrío. Así postula la función de la economía, marco material del exilio y medio de reinvención del paraíso perdido. En adelante, la humanidad tiene un objetivo: superar su falta, y para alcanzarlo dispone de un medio: valorizar el tiempo. Es decir, lo que está haciendo es eso, tener una forma de decir: este tiempo tiene un valor. Y ese valor, inclusive cuando toca las partes más, bueno, pero en fin, ahí me estoy adelantando más brutal, que es ya la parte de números, que es ya la Europa previo a la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial. Muchas de sus valoraciones, siendo absolutamente tremendas, tienen un planteamiento económico, como por ejemplo, por qué los campos de trabajo, por qué se dispensa de la matanza a unos obreros y a otros no, por qué el valor el costo que representaba el gueto obligaba a su destrucción, por qué, o sea, y siendo Attali un autor judío, es decir, una gente que no está al margen de esta conmoción mundial que fue la persecución de los judíos y el holocausto en la Alemania nazi. Pero creo que ya estoy adelantando mucho. Yo creo que sí es importante aterrizar en los últimos 2 siglos. Destacar entonces esta idea que tiene Attali de buscar en estos libros el fundamento ético y económico relacionados entre sí. Cosa muy importante que será después retomada ya en la operación práctica de la economía ya bajo condiciones capitalistas. Cuando llegamos ya a los 2 últimos siglos, hay algunas polémicas que yo creo que es importante mencionarlas, aunque no desarrollarlas aquí, pero mencionarlas. Attali le reclama a Marx que algunos de sus planteamientos fueron interpretados como fundamento del antisemitismo, incluso de la solución final. Se lo reclama. No es lo que quiere decir Marx en el texto que él mismo cita, pero es la utilización que se hizo de ese texto. Lo voy a leer. Si lo encuentro. Si no, no. Dice, en ese texto espantoso,
una de las fuentes, dice, involuntarias del antisemitismo económico moderno, puede leerse, y cita a Marx: no busquemos el secreto del judío en su religión, busquemos en cambio el secreto de la religión en el judío real. ¿Cuál es el sustrato profano del judaísmo? La necesidad práctica, el beneficio personal. ¿Cuál es el culto profano del judío? El tráfico. ¿Cuál es su Dios profano? El dinero. La necesidad quimérica del judío es la nacionalidad del comerciante, del hombre de dinero. El judaísmo solo alcanza su apogeo en la perfección de la sociedad burguesa. Pero esta solo alcanza su perfección en el mundo cristiano. El cristianismo surgió del judaísmo y terminó por doblegarse ante el judaísmo. Por lo tanto, encontramos la esencia del judío de nuestros días, no solo en el Pentateuco y el Talmud, sino en la sociedad actual. El dinero es el Dios colosal de Israel, ante el cual ningún otro Dios debe subsistir. Dice Attali: entonces Marx bosqueja la teoría del capital, que desarrollada tan ampliamente 30 años más tarde. El dinero rebaja a todos los dioses del hombre y los transforma en mercancía. El dinero es el valor general y constituido en sí mismo de todas las cosas. Obviamente el texto de Marx no es un texto antisemita, mucho menos puede ser el fundamento de la política del nazismo. Sin embargo, puede utilizarse en ese sentido y es lo que le está reclamando Attali. Más adelante le va a reclamar mucho más, de manera mucho más fuerte, a Marc Bloch, él sí más expresamente dice: sus tesis han sido utilizados en contra, como fundamento del antisemitismo y como fundamento de la persecución. A partir del siglo XIX, la persecución al pueblo judío es insistente, permanente, en muchas partes del mundo, particularmente en Rusia y en Europa. Una persecución sistemática, con altas y bajas, momentos en los cuales el pueblo judío consiguió que se le respetaran sus derechos, que se les quitaran las limitaciones a su vida, a la limitación territorial que a menudo le impusieron, y otros momentos en los cuales regresaba el antisemitismo en su forma más furiosa. Quizá el caso más dramático sea el de Rusia, la Rusia de los zares, en que hubo zares que persecutaron brutalmente al pueblo judío, y de repente se relajaba la situación y otra vez volvía en otra coyuntura a acelerarse la persecución, las matanzas, el exterminio, los famosos pogroms, etc. Y eso provocó, entre otras cosas, varias oleadas de migración hacia varias partes del mundo. Particularmente importante la migración hacia Estados Unidos en el siglo XIX. Hacia Estados Unidos hay una migración de prácticamente 1 millón de judíos que vienen huyendo de Rusia, junto con otros que vienen huyendo de Europa. Y estos judíos, lo muestra con mucha claridad en su exposición Jacques Attali, son una influencia decisiva en la conformación del capitalismo en Estados Unidos, decisiva, y no solamente porque algunas familias sus nombres van a ser después reconocidos como importantes industriales o banqueros, sino por toda la presencia de la población judía. De hecho, la fuerza del pueblo judío en Estados Unidos no viene principalmente de su poderío económico, por lo menos no al principio, sino de su presencia como obreros, como artesanos. Incluso el sindicalismo en Estados Unidos tiene que reconocer que hay
importantes dirigentes de los trabajadores judíos que van a ser parte importante de la conformación de la organización sindical en Estados Unidos, las organizaciones sindicales en Estados Unidos. Y lo mismo pasa con los que se quedaron en Rusia, porque en Rusia después, en la crisis ya del zarismo y cuando surge la revolución en sus distintos momentos, el pueblo judío se suma a la revolución. De hecho, muchos dirigentes del Partido Socialdemócrata y después del Partido Bolchevique son de origen judío, y organizativamente el sindicato, que se llama el Bund, que es una fuerza muy importante en todo el proceso de acumulación de fuerzas que van a conducir a la revolución de 1917. Y después viene la decepción, porque la participación del pueblo judío en la revolución, sin embargo, no lleva a una liberación completa, no en lo legal, sino en la práctica. En la práctica sigue habiendo la persecución, sigue habiendo la discriminación, sobre todo ya en el periodo stalinista. Eso lo relata muy bien Attali en esa parte. Y en Europa cuenta la historia, es así ya muy conocida, del proceso en el cual Hitler en 1933 toma el poder en Alemania y empieza el verdadero horror, el máximo horror que se ha vivido por el pueblo judío a partir de entonces, con señales contradictorias, a veces no tan graves. Incluso en 1933 está muy lejos la idea de lo que llamaron terriblemente la solución final. Es simplemente, sí, una política abiertamente antisemita, pero más bien lo que buscan es expulsar a los judíos, no exterminarlos, como va a ser finalmente a lo que va a derivar esa política. Y en la última parte, después de esta exposición del capítulo más terrible de la historia del pueblo judío en Alemania, la última parte es el presente, nuestros días. Desde luego, esto está escrito desde 2002, entonces no es exactamente de nuestros días, pero casi. Es el conflicto que se genera, la situación conflictiva generada a partir de la fundación de Israel en 1948. Y ahí sí es una historia muy compleja, pero también conocida, más conocida que toda la parte anterior, que es la situación de la contradicción entre un estado o dos estados, la población palestina, que es primero mayoritaria y después minoritaria en esa región de Jordania, Cisjordania y la zona de lo que es el país que ahora es Israel. Y es una situación de permanente confrontación, que sin embargo no solamente significa el enfrentamiento entre dos pueblos, el pueblo palestino y el pueblo de Israel, el pueblo judío, sino que es un enfrentamiento y una situación determinada por una situación geoestratégica en la que entran todos los poderes. Primero, en la época de la Guerra Fría, la URSS y Estados Unidos, y después todas las fuerzas del mundo concentradas en esa región, en un conflicto permanente, situación en la que ahora nos encontramos todavía. Solamente hubo ese momento de esperanza con los acuerdos de Oslo, en lo que parecía que podía haber una solución pacífica, una solución aceptable por todas las partes, que sin embargo duró poco, por una serie de circunstancias que relata muy bien Attali, y llegó a ser otra vez una situación aparentemente sin salida como la que encontramos ahora. No sé si quieres comentar algo más. Bueno, otra de las... Bueno, lo que pasa es que más o menos se habrán dado ustedes cuenta de la magnitud de la obra que hace Attali, y hacer una síntesis de un libro de esta naturaleza es muy complejo, muy difícil. Hay cosas que tienen que ver, por ejemplo, la cuestión del tiempo, la valorización del tiempo,
Otra cosa en la que hace mucho énfasis Attali es por qué los judíos se dedican a la orfebrería, al comercio, esto, precisamente porque les estaba prohibido ejercer otros oficios, otras profesiones. Lo hacen brillantemente. Y la cantidad de prejuicios que todo esto va redunda en persecuciones, en pogromos, en matanzas indecibles y una enorme cantidad de malos entendidos y prejuicios. Uno, por ejemplo, podría pensar en el caso, bueno, a mí me llamó muchísimo la atención algo que escribe en su diccionario filosófico Voltaire y que cita Attali. Dice, ¿sí?: los hebreos casi siempre fueron vagabundos, bandoleros, esclavos, sediciosos. Todavía hoy erran por la tierra y odian a los hombres y aseguran que el cielo y la tierra y todos los hombres fueron creados tan solo para ellos. En ellos no encontraréis más que un pueblo ignorante y salvaje que desde hace largo tiempo une la avaricia más sórdida a la más detestable superstición y al odio más irreductible por todos los pueblos que los toleran y enriquecen. Vosotros, los judíos, sois animales calculadores, tratad de ser animales pensantes. Esto lo escribe Voltaire. Y uno dice, bueno, es un filósofo del iluminismo, ¿no? Menos mal. Sin embargo, por ejemplo, al formar la enciclopedia que se le encarga al caballero Jaucourt, en la entrada del artículo judío dice en la enciclopedia, que es también producto de esa época del iluminismo, dice: se sorprende de que ese pueblo siga subsistiendo tras los horrores que experimentaron los judíos, y yo admiro su firme apego al trabajo, su incapacidad de poseer bienes raíces y de tener algún empleo. Esto que les decía antes, que no les permitían tener tierras y no les permitían ejercer oficios. Dice, por último, le parece injusto tratar a los judíos de infames usureros, porque los cristianos les dejaron para subsistir únicamente el recurso del comercio. Y finaliza: se confiscaron sus bienes cuando acogían el cristianismo e inmediatamente después los hicieron quemar cuando no quisieron recibirlo. Y agrega: se comportaron mal en España al echarlos, así como en Francia al perseguir a estos sujetos, cuya creencia difería en algunas cuestiones con la del príncipe. Y Diderot, otro filósofo del iluminismo, suma esta opinión. Dice, pero ¿qué hombres nos ofrece la historia comparables en autoridad, dignidad, juicio, piedad, conciencia con Abraham, Isaac y Jacob? Y Moisés, qué historiador, qué legislador, qué filósofo, qué poeta, qué hombre. Entonces ahí ven este rejuego de las contradicciones entre, es decir, de cómo incluso en una misma época estas contradicciones entran en juego para crear una situación. Esto que decía, por ejemplo, que decía Paco de la Revolución Rusa. Una enorme cantidad de judíos eran bolcheviques, eran revolucionarios. Es más, el gran organizador del Ejército Rojo era Lev Davidovich Bronstein, conocido como Trotsky, al cual fue absolutamente perseguido después por Stalin. Stalin, que tenía un pensamiento profundamente antisemita, él decía absolutamente, y que era esto. Bueno, esta contradicción juega en el mismo espacio igual que en el iluminismo. Es una contradicción entre el bien y el mal, entre negros y blancos, donde no hay grises que tamicen esta visión de un pueblo que tiene, es decir, el pueblo del libro, el pueblo del monoteísmo,
¿no? Ese pueblo tiene estas visiones contrapuestas que llevan una parte muy alegórica, muy positiva, y otra parte no nada más de negación y de contradicción, sino de persecución y de matanza. Bueno, ese es el libro que queremos presentar hoy. Desde luego no intentamos hacer una reseña de un libro de esta magnitud, pero sí creo que con lo poco que elegimos podemos mostrar la importancia que tiene este libro, la importancia de leerlo, de estudiarlo con cuidado, de discutirlo, porque en cada página hay una polémica. Eso es una virtud de Attali. Él toma partido, pero también expone los puntos de vista contrarios, y hay permanentemente una polémica. Yo creo que es un librazo, un libro muy importante, que espero que tenga una buena difusión y buena lectura. Hay otros dos libros, de paso hacemos el anuncio, publicados por el Fondo de Cultura Económica de Jacques Attali. Uno es bueno, no hasta ahorita, estamos haciendo una nueva edición que se llama Karl Marx o el espíritu del mundo, que es una reflexión muy amplia sobre el pensamiento de Karl Marx a través de su historia política, la historia política de Marx. Y el otro, que es un libro muy atractivo, muy legible, prácticamente encantador, que es Historias del Tiempo, que es cómo se ha vivido el tiempo a través de la historia, qué significa en cada época, en cada cultura, y cuáles son los instrumentos para medir ese tiempo. Es un libro extraordinario, también publicado por el Fondo de Cultura Económica. Bueno, eso es todo. Gracias.